Buenas tardes. Vamos a empezar con el segundo webinar relacionado al suicidio. Este webinar tiene por nombre Cómo identificar la conducta suicida y vamos a hablar de generalidades con respecto a esto. El primer webinar estuvo relacionado y dirigido a personas sobrevivientes de suicidio, es decir, personas que hemos tenido una muerte por suicidio, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a revisar algunas generalidades de cómo podemos empezar a identificar la conducta suicida. La UNAM, ¿no? Los catedráticos de la UNAM, sobre todo en la Facultad de Psicología, que están encargados de un programa que se llama CREAS, tienen la intención de capacitar gente para ser guardianes de la conducta suicida, es decir, que la población o entre más población haya que pueda identificar la conducta suicida, pues nos va a ayudar a hacer algo al respecto. Pero bueno, entre las cosas que se tienen que hacer o que tenemos que hacer los profesionales de la salud, pues es educar al respecto de la conducta suicida. Entonces, la conducta suicida es un fenómeno complejo. Mucha gente cree que es una enfermedad y a mí me toca decirles que no lo es. ¿De acuerdo? El suicidio, la conducta suicida no es una enfermedad y es uno de los principales mitos que hay que romper. Más bien hay muchas implicaciones que sí tienen que ver con la salud, pero también tienen que ver con la sociedad y con las costumbres. Tiene que ver con aspectos filosóficos también. Y yo siempre he dicho, y eso es algo que yo opino de todo lo que he leído y de lo que he acompañado en el consultorio, que si fuera una enfermedad sería social. Es decir, nos compete a todos y todas. Entonces, no hay una única definición del suicidio. Ustedes pueden encontrar muchas, ¿no? O sea, de hecho, hay varios autores que han hablado de esto. Ya hay diferentes definiciones. A mí me parece que esta es muy acertada. Entonces, se entiende por suicidio aquella conducta o conjunto de conductas que dirigidas por la propia persona conducen a la muerte o a una situación de gravedad mortal que puede ser de forma activa o pasiva. Es decir, hay personas que tienen conductas que les van matando lentamente, ¿no? O sea, a lo que se refiere. Y hay quien, así dice, yo con una pistola me mato, ¿no? O sea, como puede ser en un único momento. No solo se contempla la consumación del suicidio en la conducta suicida, o sea, no solamente tomamos en cuenta a la persona que se mató, sino también, y no solo a la persona que tiene la intención de hacerlo, sino también la cantidad de conductas autolesivas o autoagresivas que pueden existir en una persona y que no necesariamente van a llevar a la muerte, pero que pueden participar como parte de la conducta suicida o pueden participar como marcadores de la propia existencia. Ahorita que veamos los conceptos generales me van a entender un poquito más a qué me refiero. La conducta suicida tiene dos elementos, que es el criterio autolesivo, el criterio autoinfligido, o sea, la propia acción violenta dirigida hacia el propio individuo es un criterio que necesariamente tiene que ir sumado al criterio de propósito. Es decir, la persona tiene que llevar como intención matarse. Si no tiene como intención matarse, no se conoce como conducta suicida, se queda solo como conducta autolesiva. Hay muchas conductas que son inconscientes para el individuo, ¿no? O que no hace conscientes. Entonces, si se está autolesionando y no es consciente de ello, no es conducta suicida, es conducta autolesiva. Y esto es muy importante saber. Entonces, tienen que estar estos dos elementos. Si no están estos dos elementos, se evalúan por separado, déjenme decirlo así. Entonces, el criterio de propósito es la intención de la muerte puede ser desde idearlo, planearlo, intentarlo o llevarlo a cabo. Hay algo que se conoce como suicidio frustrado o tentativa de suicidio, es decir, la persona idea, planea y lo intenta, pero falla en su intento para la muerte, pero su intención sí era matarse. Porque hay personas que se autolesionan que no tienen esa intención, ¿de acuerdo? Y eso es lo que les comentaba hace ratito. Ahora, el riesgo suicida es la probabilidad que tiene una persona de intentar matarse.
Entonces, este riesgo lo vamos a ver cuáles son los factores de riesgo que no necesariamente determinan la conducta suicida, pero que se han intentado estudiar, ¿no? O sea, cuáles son estos factores que pueden llevar a una persona a la ideación o a la crisis suicida, que ahorita vamos a ver que la crisis suicida es ya tener una planeación como tal. Y este riesgo se valora por medio de factores epidemiológicos que ya se han estudiado en México, de antecedentes personales, del estado mental y de los estresantes actuales a los que está sometido el individuo, casi siempre por asuntos psicosociales. Entonces, vamos a ver algunos conceptos generales para la comprensión y la detección de la conducta suicida. Ya los conceptos que acabamos de ver, por supuesto que también forman parte de esto. Y nada más los vamos a ir desglosando. Entonces, el parasuicidio o el gesto suicida es el conjunto de conductas o una conducta nada más, voluntaria e intencional, que el sujeto pone en marcha para hacerse daño, sin la intención de acabar con su vida. Les decía que cuando no se forma la conducta suicida hay que separarlos y se evalúan por separado. Entonces, si solo existe el parasuicidio o el gesto suicida, así se estudia nada más. Entonces, se incluyen cosas como los cortes en las muñecas, que es muy común en los adolescentes, el cutting, ¿no? También se pueden quemar. La sobredosis de medicamentos sin intención de muerte, ¿no? Y aquí esta pregunta la hicieron en el webinar pasado, ¿no? O sea, muchas veces es por llamar la atención, era la pregunta, sí, pero llamar la atención no necesariamente tiene como finalidad la manipulación, que es lo que la mayoría de la gente piensa. Esta persona quiere llamar la atención para manipular y para obtener lo que quiere. No, es una necesidad del individuo que efectivamente no tiene otra forma de solicitarlo porque no lo ha gestionado, porque no lo ha aprendido, porque no se lo han enseñado. Entonces puede estar buscando atención, puede estar buscando entendimiento, puede estar buscando escucha, puede estar buscando más cariño, reconocimiento, que la pareja no la abandone, algo relacionado a un empleo, ¿no? Que son los que se han asociado a la conducta suicida. Entonces, siempre que una persona dice que quiere matarse pues sí, o lo parafrasea, porque no necesariamente va a decir quiero matarme, a veces dicen cosas como, si yo no estuviera, la familia estaría mejor sin mí, ¿no? Entonces lo puede decir así. Hay que revisar por qué está diciendo lo que está diciendo y no desestimarlo, que es lo que la mayoría de la gente hace de primera instancia, porque cree que quiere obtener algo por fines manipulativos y esto no necesariamente es así. Les decía que el énfasis es que la persona no cuenta con otros recursos y efectivamente el suicidio se ve como una salida, la última de las salidas, pero se ve como una salida. Entonces, si desestimamos lo que la persona está buscando o está solicitando, de una manera, con malos recursos o recursos mal utilizados, déjenme decirlo así, pero si no lo atendemos, eso puede llevar a que la persona consuma el suicidio porque lo que confirma es que no es merecedor de la atención, el cariño, el entendimiento, la escucha, el reconocimiento, etc. Entonces, la ideación suicida, como su nombre lo dice, es tener la idea del suicidio. Pero tener la idea no habla necesariamente de una conducta suicida que tenía los dos elementos que mencionábamos hace rato, solamente es una idea que se viene a su cabeza, lo empieza a tomar en cuenta como una solución posible, como una solución cercana, como una solución real, pero en la ideación no hay todavía un plan. Entonces no se tiene idea de cómo, de cuándo, de dónde, para qué, ¿no? O sea, simplemente es algo que de pronto le habita al individuo y esta ideación puede llegar en un momento y desaparecer en otro, o puede ser persistente y recurrente. Cuando en un consultorio llega una persona con ideación suicida de manera persistente y recurrente, hay que revisar otros conceptos como los que estamos viendo aquí. Entonces, la crisis suicida, que también se conoce como planeación del suicidio, entonces, de todas las soluciones o todas las alternativas que la persona veía para su problema,
el suicidio empieza a tomar protagonismo. ¿No? Es como todo esto no me ha funcionado, o ya intenté todo esto y nada de esto me ha funcionado, entonces el suicidio empieza a tomar protagonismo como la única y última salida. Entonces, pues sí, o sea, como la persona empieza a establecer un plan. O sea, ya empieza a pensar cómo lo voy a hacer, cuándo lo voy a hacer, a qué hora lo voy a hacer, cuáles son las posibilidades, cuáles son las herramientas que tengo al alcance, o sea, ya lo empieza como a planear. Y el suicidio consumado es lo que les decía, ¿no? O sea, es como ya se tenía la conducta de autolesiva, la agresión hacia uno mismo con el criterio de propósito de muerte, es decir, ya lleva la intención esa autolesión de encontrar la muerte. Entonces, obviamente, si la puesta en práctica de este plan funciona, pues el suicidio se consuma, pero también se puede frustrar o les decía que también se conoce como tentativa de suicidio. La persona si lo intenta con la finalidad de matarse y por alguna razón, muchas veces causal, casual, no se llega a consumar, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo? Les decía que un factor de riesgo no necesariamente determina la conducta suicida. Hay factores de riesgo que ustedes van a escuchar ahorita que están asociados a otras cosas, a otros problemas psicológicos, otros problemas sociales. Entonces, no necesariamente determina la conducta suicida, pero sí se ha encontrado y se ha estudiado que son acompañantes de la conducta suicida, o sea que alguno de estos puede estar o la mayoría, pero no se tiene que dar por hecho. Es decir, si ustedes ven que una persona tiene todo eso, no necesariamente la persona va a tener conducta suicida, porque tiene que reunir los dos elementos que vimos al inicio. Entonces, estos son los generales, ahorita los voy a ir desglosando, ¿no? O sea, pero estos son los generales, déjenme decirlo así como a nivel mundial, como el consenso mundial de qué es lo que puede llevar a una persona al suicidio. Entonces, sufrimiento psicológico, sufrimiento que no se ve, de heridas que no se ven, ¿no? Porque si alguien se fractura y vemos el moretón y vemos rojo y hinchado, pues todo el mundo nos queda clarísimo que la persona está en un dolor terrible y todo el mundo dice, ouch, ¿no? O sea, si ve el moretón dice, ouch, qué horror, le debe de estar doliendo, si ve sangre, la gente se asusta, pero este sufrimiento no se ve. Entonces, sufrimiento descrito como dolor mental a altos niveles. La conducta suicida se ha asociado a algunos trastornos mentales, sí, pero no solo está asociada a trastornos mentales, es decir, una persona sin antecedentes de trastornos mentales puede llegar a la conducta suicida, sí. Pero las que más han estudiado y que no todas las personas que tienen esos trastornos van a tener conducta suicida es la depresión crónica o grave, la esquizofrenia, el trastorno bipolar, el uso y abuso de sustancias psicotrópicas, es decir, el uso y abuso de sustancias que alteran el estado de conciencia, como el alcohol, la cocaína, el LSD, etcétera. El trastorno bipolar, cuando una persona con trastorno bipolar se suicida, casi siempre es en el periodo depresivo. El trastorno bipolar tiene un periodo maníaco de mucha euforia, de mucha felicidad, de todo está bien, ¿no? O sea, gente que puede estar despierta 3 días seguidos de fiesta, sin sustancias, ¿no? Y de pronto se deprime y se va hasta el suelo, ¿no? Entonces, cuando está en un periodo depresivo, puede llegar a tener conducta suicida y si se dan cuenta, pues podría tomarse como un estado alterado de conciencia. Ansiedad, el trastorno de ansiedad generalizada o la angustia relacionada a preocupaciones constantes excesivas, ¿no? Es decir, pensamientos recurrentes y obsesivos de una idea que no se va de la cabeza, que pueden estar acompañados por miedo, altos niveles de incertidumbre, o sea, no sé qué va a pasar, falta de control, no sé qué hacer, desesperanza, no veo ninguna posibilidad, que se refiere a pensamientos negativos sobre nosotros mismos y el futuro. Estrés crónico por una exposición intensa a presión social, laboral, familiar, de salud, económica o vivir violencia en todos estos espacios o en alguno de ellos. Y bueno, la violencia se vive en muchos espacios y puede generar estrés crónico que puede llegar a ser como no manejable por el individuo. Los factores individuales que se han asociado al suicidio son estos trastornos mentales que les mencioné. Factores psicológicos se refiere a la no autogestión de las emociones o a no saber manejarlas.
Les decía, porque no nos enseñaron, porque la familia no la sabe manejar, porque no está en el Sistema Nacional de Educación esto, ¿no? Intentos previos de suicidio, obviamente si la persona ya intentó suicidarse, es un factor de riesgo para que lo vuelva a hacer. La ideación suicida también es un factor de riesgo, porque si ya tiene la idea, o sea, se puede regresar a no tenerla, pero también puede avanzar al plan. La edad, les cuento que en México la edad de la conducta suicida está alrededor de los 19 años hasta por ahí de los 35 años, es el grupo de mayor riesgo, pero también está el riesgo en los adultos mayores y en los adolescentes se ha disminuido la edad hasta 8 años. De hecho, esto ya lo digo siempre que puedo, ¿no? O sea, México no es un país que se suicida como otros, o sea, no aparecemos en los 10 primeros lugares de suicidio en el mundo, pero a la OMS le llamó la atención que la edad haya bajado a 8 años. O sea, como dijo, a ver, México, tienen que ir a revisar qué está pasando allá y les cuento que en términos muy generales tiene que ver con violencia intrafamiliar. El sexo, los hombres se suicidan más que las mujeres, pero las mujeres lo intentan más, mucho más. O sea, la diferencia del intento de suicidio en mujeres, en hombres es bastante, o sea, sí hay un porcentaje muy elevado, pero las mujeres casi nunca lo logran y los hombres casi siempre lo logran. Factores genéticos y biológicos, aquí me refiero específicamente a factores genéticos y biológicos asociados a trastornos mentales. Por ejemplo, un antecedente de esquizofrenia en la familia, a eso me refiero. O a depresión, o ansiedad generalizada, o a trastorno bipolar. Enfermedad física, cronicidad, dolor o discapacidad. Obviamente una persona con una enfermedad terminal o crónica tiene mucho mayor riesgo de pensar en el suicidio que alguien que está sano. Los factores familiares y contextuales, aquí dice historia familiar previa de suicidio o suicidio en el entorno, exposición o efecto de contagio. Los investigadores dicen que hablar de suicidio previene la conducta suicida, porque entonces las personas empiezan a dar cuenta de, yo tengo factores de riesgo, o de, sí lo he pensado, no soy la única persona. Sí es cierto, no tengo otra alternativa, quiero buscar otras, etcétera, ¿no? Pero también se ha estudiado que las personas que tienen pocos recursos psicológicos, cuando sucede un suicidio o se enteran de un suicidio, dicen, esa es otra opción que no había visto. ¿No? Entonces, a eso se refiere este primer evento. De hecho, seguramente han escuchado que ha habido movimientos sociales en donde mucha gente se suicida al mismo tiempo. Tiene que ver con esos factores psicológicos relacionados, ¿no? Estrés, todo lo que vimos al inicio, por eso les puse la primera diapositiva. Eventos vitales estresantes, si hay un enfermo crónico en la familia, si hay un problema de violencia en la familia importante, si hay un problema tan grande que solamente se está atendiendo ese problema y se están desatendiendo otras situaciones, también puede ser un factor de riesgo. Y a eso se refiere también el tercer punto, ¿no? O sea, factores sociofamiliares y ambientales que casi siempre están relacionados a la violencia. La conducta suicida, ya lo he mencionado varias veces, es violencia hacia uno mismo, ¿no? Otros factores, les decía, historia de maltrato físico o abuso sexual en la infancia. De hecho, en las mujeres que se han estudiado, muchas mencionan la violencia de género, la violencia familiar y de la pareja como una de las principales causas de la búsqueda del suicidio. Orientación sexual, identidad y expresión de género diferentes a las esperadas en la sociedad, ¿no? O sea, las personas homosexuales, bisexuales, transgénero y transexuales, intersexuales, tienen mayores cifras de suicidio que las personas que no lo son, y esto tiene que ver con aspectos sociales, discriminación, violencia, etcétera. Acoso por parte de iguales, adolescentes, está súper descrito que una de las principales causas del riesgo suicida en adolescentes, además de la violencia intrafamiliar o el antecedente de violencia sexual, está el bullying, es decir, la violencia escolar, o el ciberbullying, ¿no? O sea, la violencia a través de tecnología o de redes sociales. De hecho, ha habido muchos suicidios
en adolescentes por esto, y les cuento que aunque no es, o sea, no lo encontré descrito, seguramente han escuchado de los retos o los challenge a los que se someten varios niños y adolescentes. Bueno, pues hay retos en donde les invitan a suicidarse. Entonces, si la persona carece de factores psicológicos que mencioné al inicio, por supuesto que es mucho más propensa o propenso. Y además los adolescentes eh, tienen mucha necesidad de reconocimiento y pertenencia de sus pares. También se ha descrito como fácil acceso a armas, medicamentos y tóxicos como riesgo suicida. Y de hecho es una de las recomendaciones que les daba en el webinar anterior. Las personas que tienen o han tenido conducta suicida se les tiene que quitar todo lo disponible para poder suicidarse, ¿no? En la medida de lo posible, obviamente. Porque me decía una mamá hace 2 semanas, Mayra, ¿cómo voy a quitar todos los cuchillos de la cocina si cocino diario? Pues así los vas a quitar. Así, o sea, agarras, los abres, ¿no? Y los escondes en algún lado donde solo tú sepas. Porque pues los pueden utilizar. Entonces, los factores precipitantes, ya varios se los mencioné, acontecimientos vitales estresantes. Se ha encontrado mucho la viudedad, el divorcio, la pérdida de empleo, las rupturas sentimentales, el aislamiento social en adolescentes y ancianos, la conducta suicida aumentó para todas las personas en la pandemia, pero aumentó especialmente en mujeres y adolescentes, y niños y niñas. El bullying, el ciberbullying y el fácil acceso a métodos de suicidio. Ahora, también están los factores protectores, y con esto voy a ir cerrando para pasar a sus dudas, que es igualito que los factores de riesgo. Que una persona tenga todos los factores protectores disponibles y usándolos no quiere decir que se va a alejar al 100% de la conducta suicida, porque no sabemos qué factor precipitante estresante puede aparecer en la vida, ¿no? O sea, más bien lo importante es saber gestionar las emociones y saber todo lo que pasa en la vida, prepararnos para eso, todo el tiempo, ¿no? Pero bueno, aquí se los describo, ¿no? Tener habilidad en la resolución de conflictos o problemas, y para eso hay que tener buenas habilidades sociales, que les cuento que hay personas que o sea, no se generaron ni siquiera en la familia o en la escuela. Entonces, pues hay que generarlas. Están aquí también las habilidades sociales, la autoconfianza, presentar flexibilidad cognitiva. Se dice que a mayor flexibilidad y apertura de una persona, mayor salud mental. Entre mayor rigidez y menor gestión para los cambios, menor salud mental. Tener hijos y tener hermanos tiene que ver con las habilidades sociales, el apoyo familiar y social de calidad. De hecho, la UNAM, el trabajo social, la Facultad de Trabajo Social de la UNAM ha hecho muchos trabajos al respecto de qué significa un apoyo familiar y social de calidad. Pero les cuento que una de las características de este apoyo es precisamente la flexibilidad en los roles que se manejan en la familia. La escucha, la equidad, la no diferencia o la no discriminación, el entendimiento son algunos de los factores que pueden hacer un apoyo familiar y social de calidad. Si es una familia que impone, que determina ciertas cosas, que es muy rígida, que las reglas son inamovibles, etcétera, pues tiene todo lo contrario. Integración social, poseer creencias, prácticas religiosas y espiritualidad. Se ha estudiado que es un factor protector. De hecho, ahí les recomiendo muchísimo leer a Elizabeth Kubler-Ross, ¿no? Y todos los libros que ha hecho al respecto. Ella ya lo estudiaba en los 60s. Adoptar valores culturales y tradicionales. Esto se refiere mucho a tener un grupo de pertenencia. O sea, es muy importante tener un grupo de pertenencia, y muchas veces no es la familia y muchas veces no es la escuela. Pueden ser, pero no necesariamente. Obviamente, si hay una enfermedad, un trastorno mental, tiene que estar tratada. No sé si se los dije la vez pasada, pero en México una persona con trastorno de ansiedad generalizada puede tardarse hasta 8 años en tener el diagnóstico, y hasta 8 a 12 años para tener el tratamiento. Y esto tiene que ver por el estigma en la salud mental y por el desconocimiento y la desinformación, que toda la población en general somos copartícipes, ¿no? O sea, recién hoy yo lo veo eso todos los días. Escuchar personas que les dicen échale ganas, pero ¿cómo que vas a tomar medicamento psiquiátrico? ¿Pero cómo que tienes depresión? Pues que no puedes.
Yo no estoy llorando en las paredes como tú. O sea, un montón de mitos, estigmas y estereotipos que también hay que, con los que hay que trabajar. Pero si la persona tiene esta información, esta psicoeducación, pues es un factor protector. Obviamente, si hay una enfermedad física crónica, también se requiere, sí, el tratamiento, pero también la información de qué se trata, qué es. Y obviamente el uso y abuso de sustancias, sobre todo las que alteran el estado de conciencia. Entonces, para terminar, ya se los decía al inicio, toda mención de pensamiento suicida, incluso en forma de broma, y desde luego cualquier intento debe tomarse en serio. Si se ignoran, se puede perder una vida. Esto no quiere decir que el 100% de las personas que se suicidan lo dicen. Esto no quiere decir que no haya personas que no lo hayan escuchado y que no lo hayan atendido y que hayan creído que es una broma. En realidad no se habla de la conducta suicida en México. Entonces, ninguno de nosotros estamos obligados a saber que una persona va a matarse. Ni siquiera un profesional de la salud suicidólogo puede determinar quién lo va a hacer y quién no, y cuándo lo va a hacer y quién no. No se puede determinar así. ¿De acuerdo? De hecho, también se ha estudiado, y eso yo lo he revisado más en filosofía que en psicología, que al momento de la conducta suicida, muchas personas están en un estado alterado de conciencia, no necesariamente por sustancias o por trastornos mentales que también, sino por el estrés psicológico al que están sometidos en ese momento. Entonces se tiene la hipótesis de que no necesariamente saben lo que están haciendo en ese momento, porque sí está la ideación y sí está la planeación y muchas veces de ellos sí son conscientes. Aquí les dejo estas redes sociales del programa que tiene la UNAM para capacitar a guardianes de la conducta suicida, ¿no? O sea, esto inició en la Facultad de Psicología por el suicidio de un alumno de la UNAM y se ha extendido a nivel nacional para poder capacitar gente que pueda determinar, oye, pues tú no te ves bien, pide ayuda, ¿no? O sea, como de, oye, pues tú no te ves bien, necesitas algo. Oye, y hasta la máxima pregunta que veíamos el webinar pasado, ¿has pensado en matarte? Y entonces canalizar, ¿no? O sea, si ustedes escuchan a alguien decir algo así, lo que se tiene que hacer es acercarse, escucharle, sin decir absolutamente nada, ni sus opiniones, ni su criterio, porque no sabemos si es el que la persona necesita, solo hay que escuchar y hay que referir, hay que proponer la atención psicológica, de preferencia de suicidólogos. En México ya tenemos varios. No necesariamente un profesional de la salud mental es suicidólogo, no necesariamente un tanatólogo, que son los que atienden la muerte, son suicidólogos. A veces hay que buscar específicamente a los suicidólogos. Los psiquiatras, también hay psiquiatras suicidólogos, no todos lo son, pero hay que referir para poder buscar las causas. Todo lo que les presenté hoy es lo que los profesionales de la salud revisan en una historia clínica. Todo lo que les presenté hoy. ¿Qué es lo que te ha llevado a idearlo, a planearlo, a intentarlo? Y se desglosa todo lo que les mencioné. ¿Cuáles son tus factores de riesgo? ¿Cuáles son los factores protectores? ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? ¿Qué factores de riesgo tienes? ¿Cuáles no tienes? Todo eso se explora. Pues les agradezco mucho su atención.